Título del texto. Bien, vamos a ampliar la pantallita. Bien, alumnos, buenos días. Hoy tenemos en el ciclo de verano San Marcos el curso de razonamiento verbal, tema, título del texto, docente, yo soy Alberto Ruiz Eguavil. Bienvenidos, queridos alumnos, a la clase de hoy. Acompáñenme a ver esta bonita e interesante historia. Pregunta, ¿cómo saber cuál es el título de un texto? ¿Cómo saberlo? Adivinamos. ¿Qué hacemos? Bien, un buen título será sintetizador, es decir, resumen, ¿no? Es decir, breve y esencial. Y su enunciado no se extenderá más allá de 5 o 6 palabras, por regla general, salvo excepciones. Bueno, son casos que siempre rompen la regla, ¿no? Por tanto, no tiene que ser extenso porque no debe ser descriptivo, no describe, ¿no? Pero por contrapartida tampoco puede ser parcial. Pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el título y el tema? Esa también es la duda, ¿no? El título no se debe confundir con el tema. Esto es general, o sea, el título, en tanto que el primero debe ser específico y apuntar directamente hacia lo que el trabajo trata en forma particular. Bien. Ahora, ¿qué es un título y un subtítulo? Ejemplos. El título introduce al tema, es decir, el asunto básico y primordial de lo que trata el texto. Los subtítulos, ¿no? Los subtítulos, porque primero habíamos hablado del título, los subtítulos se usan para diferenciar los elementos que integran el tema, llamados subtemas. En esto se presentan los argumentos o ideas que amplían el tema. En cuanto a los subtítulos, ¿no? Buenos días. Ahora, ¿qué relación hay entre el título y subtítulo, no? El título introduce al tema, es decir, el asunto básico y primordial de lo que trata el texto. Los subtítulos se usan para diferenciar los elementos que integran el tema. ¿Cómo le llaman a esos elementos? Subtemas. En estos se presentan los argumentos o ideas que van a cumplir esta función de ampliar el tema. Vamos al texto número 1. Miren, desde el arribo del ejército chileno al mando del militar Lynch, ¿no? A las plantaciones del norte, estamos hablando de Perú, parte norte, ¿no? O sea, no estamos hablando de... Tú sabes que Chile está al sur del Perú, ¿no? Ahora, no estamos hablando que los chilenos llegaron, pues, de Tacna, no, estamos hablando de el norte peruano, ojo, norte peruano, ¿ya? El ejército chileno llega al norte peruano. Entonces, ¿qué ocurre? Habían esclavos chinos. Los chinos se unieron rápidamente a las filas de los chilenos, participando activamente en el saqueo de las propiedades de sus amos. O sea, ellos, los esclavos chinos, tenían amos y esos amos tenían propiedades. Y esas propiedades eran saqueadas por los chilenos. Y los esclavos chinos también se acoplaron a ese saqueo. ¿Podríamos llamarle traición? Esa es una pregunta interesante, ¿eh? ¿Podríamos llamarle traición? ¿Ustedes qué dicen? Los chinos esclavos de los hacendados del norte, ¿los traicionaron? ¿Ustedes qué dicen? Pueden decirlo o escribirlo en el chat. No teman equivocarse porque aquí el que se equivoque es el que hace. El que no hace nada, no vale, no vale. Tiene que responder, bien o mal. La intención es responder bien, obviamente, ¿no? Alguien dice que los esclavos chinos traicionaron a sus amos norteños. ¿Los traicionaron o no? Sí, los traicionaron. Ya, bueno, acá hay una respuesta. Otro dice, sí es una traición. Ok.
Bien, entonces vamos a ver cuál es el desenlace. Dice, revelando los lugares donde habían sido ocultadas las maquinarias e instrumentos de las haciendas. O sea, gracias a que los chinos que trabajaban en esas haciendas, esclavos, sabían dónde estaban todas las maquinarias, ¿no? Todos los instrumentos, y les señalaron a quiénes, a los chilenos que venían a saquear las haciendas norteñas, hasta donde llegaron los chilenos, ¿no? Dice, este comportamiento obviamente no traduce lealtad ni unión a Chile. O sea, los chinos esclavos no es que hayan tenido lealtad a Chile, no es que se hayan unido a los chilenos, no ha ocurrido así. Tampoco puede hablarse de un patriotismo chileno, o sea que los chinos eran patriotas chilenos, ¿no? Tampoco se podría decir que los chinos tenían patriotismo chileno. Mira, mira, mira lo que dice la autora. Tampoco traición hacia el Perú. O sea, no es que los chinos traicionaron al Perú. Sería exagerado suponer que un colí, ¿qué es un colí? Es el esclavo chino. De la época era capaz de diferenciar a un chileno de un peruano. Un esclavo chino. Viene de la China, ve a gente aquí de ojos que no son como el de ellos, ¿no? Entonces, ¿tú crees que ellos diferenciarían a un peruano de un chileno? Y la respuesta era no. Como por ejemplo, tú a los coreanos le dices chino, pero los coreanos no son chinos, son coreanos. Los japoneses tampoco son chinos, son japoneses. Pero la mayoría que decimos, al japonés le decimos chino, al coreano le decimos chino. ¿Por qué? Porque nosotros también no distinguimos, ¿no? Vemos sus ojos y nos parece que son igualitos. Claro que si tú eres más observativo, mucho más exhaustivo, sí te vas a dar cuenta. ¿Por qué? Porque tú tienes una cultura, tienes un desarrollo intelectual. Por eso tú eres algo, eres alguien. Pero los esclavos, ellos no habían estudiado, ellos no razonaban, ellos trabajaban nada más como máquinas, ¿no? Como máquinas trabajaban los esclavos, ¿no? Aparte del maltrato que recibían, ¿no? Porque son esclavos. La pregunta es, ¿cómo es que en el Perú había esclavos, no? Bueno, resulta que en la época de Roma antigua, ¿no? Del Imperio Romano, su apogeo, el esclavismo era natural. ¿Sabes por qué se convertían en esclavos en la antigüedad? Porque debían dinero y ellos entonces pagaban con su esclavitud. Pero aquel que era esclavo y tenía hijo, ese hijo también tenía que ser esclavo. Y así se creó toda una casta de esclavos. Los filósofos, esos filósofos griegos, inteligentes, analíticos, etcétera, 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 ellos aceptaban el esclavismo. Mira, era natural el esclavismo. Hoy en día, lógicamente, no se puede aceptar un esclavismo, menos el maltrato a un ser humano, ¿no? Bien, entonces, los chinos no distinguían al chileno del peruano. Si lo distinguían, entonces significaría que ellos sí sabían que defendían a los chilenos. No, la realidad era que no defendían. Ya, un segundito. A ver, creo que están tocando. Ya, muy bien. Listo, ahora sí. Ya, continuamos. Mira, en la siguiente pantalla, mira la siguiente diapositiva, ¿ya? Dice, los chinos simplemente, mira, los chinos simplemente fueron sometidos a una atroz explotación. ¿Quiénes los explotaban? Los dueños de las haciendas del Perú.
los maltrataban, les pegaban, les hacían comer solamente para que sobrevivan. Y la inserción de ellos dentro de la fila del ejército chileno fue la manera más lógica de traducir y expresar el contenido odio. El esclavo odiaba ¿a quién? A su esclavista, ¿no? Al terrateniente, al dueño de la hacienda, contra sus antiguos explotadores. ¿Quiénes eran sus antiguos explotadores? Los hacendados norteños. Entonces, ¿podrían guardarle lealtad o fidelidad a sus amos que los maltrataban? ¿O se estaban vengando? En verdad era una venganza, ¿no? Ahora, la pregunta que hace el escritor de este texto dice, ¿es fenómeno único? O sea que este caso ha sido un caso único que otro no se ha dado igual. ¿Será eso? Bueno, y el autor mismo se responde, de ninguna manera. Después de todo, el audaz Pizarro, ya no estamos hablando de los chilenos, ¿ah? Estamos hablando de los españoles. El audaz Pizarro pudo derribar con un puñado de hombres, o sea, con pocos hombres, ¿no? Al impresionante imperio de los incas. Claro, si tú sabes, pues, ¿no? El imperio de los incas, tremendo imperio que avasallaba, eh, invadía territorios, ¿no? Y agrandaba el imperio, se puso de rodillas ante los españoles, que eran pocos. Habla de puñado de hombres, ¿no? ¿Y por qué? Porque supo aprovechar y captar mira, porque los españoles supieron aprovechar la unión y complicidad de los grupos étnicos, de algunas tribus que fueron mal sometidas. Bien sometidas sería, pues, si los atraen, oye, ven para mi imperio, nos unimos y vamos a ser más fuertes. Eso es bien sometido, ¿no? Pero el mismo imperio incaico, como todos los imperios de donde venga, siempre van a maltratar al querer invadir y adueñarse de más territorio y agrandar su imperio. Siempre va a ocurrir eso. El imperio incaico no fue la excepción. También hicieron lo mismo con los huancas, ¿no? Por ejemplo, son otros grupos más, ¿eh? Pero con ellos los maltrataron y ellos se rebelaron, ¿sí? Fue una piedra en el zapato los huancas para el imperio incaico. O sea, allí también el maltrato hizo que cuando vinieron los españoles, hubo un grupo del Tahuantinsuyo que se unieron a los españoles, ¿no? Incluso personas que sabían hablar español digamos, y quechua. El famoso Felipillo sabía traducir. Mira qué rápido aprendieron, ¿no? Hubo un tiempo, lógicamente, no fue de la noche a la mañana, pero ellos aprendieron a traducir. Muy inteligente, ¿no? Para mí, ¿eh? No sé, para ustedes. Pero mira, vienen los españoles y esa gente descontenta se une a los españoles. Por lo tanto, aquí encuentran su ejército, ¿no? Y es una de las tantas razones por la cual el imperio incaico es sometido por los españoles. Lo mismo pasó cuando los chilenos, y eso es lo que estamos contando. Bueno, el problema para los chinos, por lo menos fue que su unión al ejército chileno no modificó en nada su situación material y social. O sea, no fueron más ricos, siguieron siendo pobres, siguieron siendo esclavos, porque dice socialmente no cambió su situación. Porque pasaron de las manos esclavistas de los hacendados norteños peruanos a las manos del ejército chileno. O sea, en el ejército chileno también se le utilizó como esclavo. Pasaron de una esclavitud a otra esclavitud. Por lo tanto, no se podría ni siquiera hablar de traición, porque no se unieron a los chilenos, solamente los ayudaron.
les ayudaron, pero ahí nomás quedó, porque los chilenos no le dieron un espacio en su sociedad. Incluso algunos estaban en contra. Mira, parte de ellos fueron remitidos por Lynch, ¿no? El militar, para trabajar en las salitreras y depósitos de guano. O sea, lo explotaron, se lo llevaron, dejaron de cultivar la tierra de los hacendados norteños peruanos y los llevaron a ser esclavos en las salitreras, en los depósitos de guano. Fueron allá a hacer también trabajo. Otros 2000 chinos, por órdenes del ministro de Guerra Vergara. O sea, ¿quién era Guerra Vergara? Era ministro de... No, Vergara era el ministro de Guerra de Chile. Él ordenó que los chinos, 2000 chinos, vayan y se incorporen al ejército chileno. Pero no como soldados, mira lo que van a hacer, dice. Y pese a la oposición de Lynch, o sea, Lynch no quería que ningún chino esté en el ejército chileno. O sea, el que vino a atacar acá al norte peruano. ¿Ya? Lynch no estaba de acuerdo, otros oficiales chilenos tampoco. Pero ¿quién decidió eso? El ministro de Guerra chileno. O sea, el de más alto rango, pues, ¿no? De apellido Vergara. Dice que fueron incorporados, mira, fueron incorporados al ejército chileno. Tú dirás, oh, pueden ascender, ¿no? O de repente van a tener un rango bajo y ahí va, ¿no? Van a tener una mejor oportunidad de vida. Pero un momentito. Mira lo que les mandaron a hacer. Encargados de enterrar a los muertos chilenos y de cuidar a los heridos chilenos. ¿Qué te parece? O sea, le dieron un trabajo, el trabajo sucio, por decir. ¿No? Y dice, durante la ocupación de Lima, finalmente el ministro inglés Spencer, mira, ¿qué hace Inglaterra acá? Estamos hablando de la guerra Perú-Chile. ¿Qué hace un ministro inglés acá? Pero mira, ve, los ingleses también estaban. Bueno, pero en este caso este ministro inglés no fue negativo, ¿no? Porque mira, ve lo que dice. El ministro Spencer, inglés, comprobó que el día 31 de marzo ellos estuvieron expuestos al mismo maltrato por parte de los chilenos, ¿no? ¿Quiénes? Los chinos. Ojo, este ministro inglés descubrió que el 31 de marzo los chinos también estuvieron expuestos al mismo maltrato, pero esa vez ya no fue por peruanos, sino por chilenos. O sea, ya habían intervenido, habían saqueado las haciendas peruanas, ¿no? Se supone que a los chinos tenían que tratarlos mejor porque no eran sus esclavos, pero pasaron a hacer ese trabajo sucio de enterrar muertos y cuidar heridos, ¿no? Y también pasó lo siguiente con los chilenos y los chinos. El día 31 de marzo pasó. ¿Qué pasó? Que fueron expuestos al maltrato de los chilenos. Los chinos, ¿ah? Otra vez, ¿no? Mira, con el pretexto de que unos ladrones habían ido a refugiarse al teatro chino, los soldados chilenos abrieron violentamente las puertas del teatro. O sea, como decir, romper la puerta ya. Soldados chilenos entran a un teatro chino, ¿no? Y empezaron ¿a qué? A maltratar, a apresar. ¿A quién? A los chinos. Algunos chinos, se dice, comenzaron a disparar contra ellos. O sea, los acusaron de que como se dice, los agresores eran los chinos porque los dispararon. Pero ¿quién rompió la puerta? ¿Quién lo provocó? Los chilenos, ¿no? Los chilenos. ¿Y qué hicieron los chinos? Defenderse. Si ellos están escondidos en un teatro chino, ¿no? Y entran los chilenos, rompen la puerta, ¿cómo crees que ellos van a entender los chinos? Que están siendo agredidos, ¿no? Y máxime cuando son soldados, los soldados no van a ir sin nada, ¿no? ¿Con qué van los soldados? Con armas. Y si lo ven con armas, ¿qué hacen los chinos? Se defienden. ¿Con las manos? No, si los otros tienen armas. Ellos tendrían armas, algunos, ¿no? Y dice que comenzaron a disparar contra ellos e hirieron a 2. Esa es la versión de quién, ¿no? Hay que ver eso también, quién dice eso, ¿no?
Ante esto, los oficiales chilenos enviaron refuerzos, o sea, aumentaron la dotación de soldados chilenos. Y mira, capturan a cuántos chinos, 500 hombres. ¿Y qué hacen? Los soldados chilenos saquean las casas y tiendas de los chinos. O sea, había bastantes chinos en Perú, ¿no? Como esclavos, ¿ah? Llegaron antes que los negros, ¿no? Porque a los negros también lo trajeron como esclavos. Mira, ve. Bueno, en el vocablo inserción se puede reemplazar por. ¿Dónde hubo una inserción? La inserción hubo, por ejemplo, cuando el ministro de Guerra, Vergara, ¿qué hizo? Los unió a su ejército, ¿no? Pero ¿cómo los unió? Dándoles el trabajo sucio, ¿de acuerdo? Dándoles el trabajo sucio. Entonces, acá dice, el vocablo inserción se puede reemplazar, ¿por qué? Porque los unieron. Al unirse, ¿qué hubo? Primero habría que saber qué es digresión, ¿ya? A ver, ¿qué es digresión? Ya, digresión es cuando se habla de un tema ajeno al tema principal. Por ejemplo, ahora yo estoy hablando, ¿no?, de la invasión de los chilenos a Perú, ¿no? Y hablo también, por ejemplo, de que en el Perú siempre estamos desunidos y siempre que alguien quiere hacer lo que quiere en el Perú, fácilmente encuentra un aliado entre la gente descontenta. ¿Sí o no? Eso va a pasar siempre, ¿no? Cuando hay gente descontenta, esa gente se va a unir a aquellos que vienen acá a Perú. ¿Sí o no? Se van a unir, lo van a apoyar. Bueno, entonces digresión es eso. O también voy a hacer una forma mucho más contundente, ¿ya? Un ejemplo más contundente. Imaginémonos que tú y yo conversamos, ya todos con el aula, ¿ya? Estamos en una reunión y conversamos sobre el triunfo de Perú a Colombia, dijimos tal cosa, pasó, qué bonito, etcétera. Ya, estamos hablando de eso, ¿ya? Y alguien llega y dice, chicos, se cayó el petróleo en tal lugar, no solamente en el Perú, también hay en Canadá también ocurrió lo mismo. Creo que es en Canadá, no recuerdo bien. Ha ocurrido lo mismo. Es otra empresa de petróleo, pero también ha ocurrido lo mismo. Ahí también se han caído tantos barriles. Total, estamos hablando de la alegría por ¿no? De haber logrado, de haber visto a la selección, ¿no?, ganar. Y la otra persona viene ya con otro tema, que no es el principal. Todos hablamos, ¿no?, de que, oye, metió el gol, oye, que mira cómo corrió, oye, mira, que ¿no?, Ospina ayudó también, etcétera. Y el otro habla de una segunda vez que ha habido un derrame de petróleo en otro país. ¿Qué te parece? Eso se llama digresión. Cuando estamos hablando de un tema y vienen con un tema ajeno a ese principal, porque todos estamos hablando de fútbol. Estamos hablando de un ejemplo nomás, ¿no? Porque nosotros no hemos hablado de eso. Ya. Bien, entonces eso es digresión. Ahora, ¿qué es restricción? Restricción es una limitación. Por acá creo que ya me han respondido algunos. Muy interesante. Acá su compañero me dice, los españoles utilizaron la frase divide y vencerás. Y es verdad. Es verdad. Es verdad. De aquí también podríamos decir al revés, ¿ah? Dice, la unión hace la fuerza. Si Perú estuviera unido, si no hubiera pelea entre comunistas, fujimoristas, derechistas, izquierdistas, si no hubiera esa pelea, oye, Perú se va arriba. Perú se va arriba. Pero como hay esa pelea, estamos divididos y siempre nos van a hacer lo que quieren con nosotros, porque estamos desunidos. Profe, pero ¿cómo vas a unir el agua con el aceite, pues, profesor? Ah, para que veas. Tiene que haber un desprendimiento, ¿no? Claro, tiene que haber un desprendimiento de todas las partes. Aquí no esto no lo resuelve un grupo, ni una persona, ni un presidente, ni 1000 presidentes. Esto lo resuelve toda la sociedad del Perú. Así es. Como no estamos unidos, van a hacer siempre lo que quieren. Bien,
Ahora, inclusión ya sabes qué cosa es, ¿no es cierto? Y coerción es cuando te obligan, cuando estás coactado, forzado. Entonces la respuesta sería la C. Esta sería la respuesta. 2. La intención principal del autor es, o sea, ¿cuál es la intención del autor? Decirnos que debido digamos, al maltrato de los chinos, ellos apoyaron a los chilenos, pero los chilenos no le dieron el lugar correspondiente a los chinos, ¿sí o no? A los esclavos. Y también compara con una situación que ocurrió en la época de Tahuantinsuyo y España, ¿no es cierto? En verdad, la intención del autor es hablar sobre ese tema, ¿no? Básicamente. ¿Tú qué pondrías en este caso, por ejemplo? Describir lamentablemente la situación de los chinos durante la infausta guerra contra Chile. No, eso es circunstancial. Explicar la actitud de los colíes chinos frente al invasor durante la guerra con Chile podría ser. Comparar la estrategia bélica del audaz Pizarro con la de los invasores chilenos podría ser. Denunciar el maltrato recibido por los colíes chinos por parte de las tropas de Lis. No. Entre la B y la C nomás está la respuesta. ¿Cuál sería tu respuesta? Bien, esa es la respuesta, chicos. Esta es su intención. Explicar por qué los chinos apoyaron a los chilenos sin saber a quién ayudaban y sin diferenciar entre un chileno y un peruano, ¿no es cierto? La respuesta es la B. Muy bien, alumnos. Esa es la respuesta. Continuamos. Se deduce que los colíes chinos encontraron en la guerra con Chile la oportunidad ¿para qué? Para liberarse, pues, ¿no? Del esclavismo, de los hacendados, norteños peruanos, ¿sí o no? Para eso fue, ¿no? Para eso. Exhibir con vehemencia su patriotismo. Oye, sí. ¿Cómo un chileno, un chino, mejor dicho, va a ser patriota de Chile? No, la A no puede ser. Mejorar su situación social y económica en la salitreras del sur. Bueno, en verdad ellos querían mejorar su situación social de repente y su económica también, ¿ah? Pero específicamente acá, sí, yo no sabía ni que existía la salitrera del sur. Por eso ellos de repente querían mejorar su situación, ¿no? O sea, que no sigan siendo esclavos, puede ser. Pero que ellos querían ir a la salitrera del sur, no, ellos fueron obligados a seguir con su esclavismo en la salitrera del sur. Expresar con fuerza su rechazo al racismo del que eran víctimas. A los chinos no es que los maltrataban porque eran chinos, sino porque eran esclavos. Si hubieran sido negros, igual el trato iba a ser discriminatorio por el ser esclavos. Las personas indígenas también pueden ser esclavos. Claro, también pueden ser esclavos. Pero ojo que el esclavismo no partía de América, ¿no? Del Tahuantinsuyo. Europa, Asia, África, esa zona que se conocía ya, ahí empezó el esclavismo. Bien, vengarse de la explotación terrateniente de la que eran objetos. Ah, parece que sí, sí o no. Claro. Entonces, entre la C y la D gana de lejos, con 8 cuerpos, como dicen en el argot de la hípica. ¿Saben qué es la hípica, no? Ya. Pregunta 4. Según el texto, los colíes chinos, o sea, los esclavos chinos, cumplieron en su momento el mismo papel que realizaron ¿quiénes? Ellos, las etnias mal sometidas del imperio incaico, ¿sí o no? Hicieron el mismo trabajo. No es que las etnias mal sometidas del imperio incaico estaban renegando del imperio incaico, ¿sí o no? Que los maltrataban. Por eso que ellos también se plegaron a los españoles. ¿Cómo no? Los españoles llegaron con pocos hombres, 500 hombres por decirlo. Y mira, se multiplicaron porque habían gente acá y sobre todo porque ayudaron más que incluso los mismos españoles. Porque conocían el territorio, conocían la realidad. Es muy importante, ¿no? Es como irse a jugar un partido de fútbol en otro país y nunca haber visto primero la cancha. Primero se ve la cancha, claro. La cancha, cómo está, hay huecos, no hay huecos, ¿no? Para tener más cuidado. Porque si estás jugando y ahí recién descubres que hay huecos, muy tarde, ¿no?
Porque hay canchas que están bien maltratadas, ¿no? Ya, seguimos. Pero ¿qué vas a saber de fútbol, pues, si no juegas fútbol? A ver. 5. A partir del texto se puede afirmar que el general Lynch, ¿qué pasaba con el general Lynch? ¿Tenía un minucioso conocimiento del territorio peruano? No, esto no, never, never. ¿Era un militar con amplia experiencia en el arte de la guerra? Never, never, Lynch, no. ¿Despreció el odio de los colíes chinos a los hacendados? Al contrario, aprovechó ese odio. Claro, al contrario, aprovechó ese odio. Conclusión debe ser esto, ¿no? Sin leer, ¿ah? Leamos ya. Desconfiaba de la lealtad militar de los colíes chinos. Cierto. ¿Quién es el único? No el único, ¿no? Él y otros militares chilenos no querían que los chinos se incorporen, se inserten, se incluyan en el ejército militar chileno. En el ejército chileno, mejor dicho. ¿Por qué no querían? Porque desconfiaban de los colíes chinos, ya que se habían traicionado a sus jefes esclavistas, de repente también pasaba lo mismo. Mira, esa es la mentalidad que ellos tenían, ¿no? Desconfiaban de la lealtad de los colíes chinos. Bueno, pero el ministro Vergara, el ministro de Guerra chileno, tenía la mente más amplia, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque los otros rechazaban nomás su incorporación, pero Vergara dijo, los inserto, los incorporo, los incluyo y me sirven, no cumpliendo la función de un militar, pero como les estoy diciendo que son militares, van a estar a mi orden, ¿sí o no? ¿Y qué cosa faltaba hacer? Que los militares chilenos no tenían que hacerlo. O deberían haberlo hecho, pero podían darle la posta a quién, a los chinos, ¿sí o no? Porque era un trabajo sucio. El estar enterrando muertos es un trabajo sucio, ¿sí o no? No sucio de que te ensucia con la tierra, no, sino que es un trabajo pues indebido, ¿no? Claro, un enterrador trabaja para eso, pero una persona que te diga, oye, mira, ve, tú quieres trabajar ya, trabaja enterrando gente. No sé, no lo veo. No estamos hablando ahora, pues no, ahora pues donde hay muchas cosas que tú tomas en cuenta, ¿no? En esa época pues estaban ensangrentados, roto la pierna, lo que sea, y así lo agarraban, se ensuciaban, pues, ¿no? Claro. Es otra cosa, esa época de la guerra es otra cosa. Nosotros no hemos vivido en una guerra, pues no sabemos, pero según la historia se entiende, ¿no? Ya. Sexta pregunta. Dice, ¿es incompatible con el informe de Spencer afirmar qué cosa? Afirmar qué cosa. Por ejemplo, ¿era verdad que habían ladrones en el teatro chino? No, los acusaron de ladrones. Los acusaron, ellos pensaban que estaban complotando contra Chile. Tenían que cuidarse porque no eran peruanos, pero tampoco eran chilenos. Los chilenos por eso pensaron así. La respuesta es la A. No es verdad que hayan sido ladrones, ¿sí o no? Eso es falso. Por eso que es incompatible. Eran chinos que se iban a refugiar en ese lugar. Ya que habían dejado de ser esclavos, tienen que ir a algún lugar, ¿sí o no? Y mejor si están en grupo, ¿no? Claro, es mejor si está en grupo. La B dice, en el conflicto con Chile, este tomó partido a favor de los chinos. No. Hace un recuento de los trágicos hechos ocurridos el 31 de marzo. Puede ser. Hace una velada defensa de los chinos refugiados en el... No. Esto, mira, la C y la D son compatibles, pero acá te piden el incompatible. ¿Sí o no? El único sería la A. La A es incompatible. No es cierto que hayan sido ladrones, sino eran refugiados chinos. Esa era la realidad. Bien, pregunta 7. Si los hacendados del norte del país hubieran tratado con justicia a los colíes esclavos chinos. Claro, mira, yo tengo un esclavo, pero no lo trato como esclavo, lo trato como ser humano. Le alimento bien, es un trabajador mío, le doy un buen alimento, ellos van a estar contentos. Pero cuando están descontentos, ¿qué va a pasar? Pues se van a vengar, ¿sí o no? Van a buscar, van a aprovechar, mejor dicho, no buscar, porque ellos no fueron a buscar. Se encontraron con esta
ocasión de poder hacerle daño a sus esclavistas. Entonces, ¿qué hubiera pasado si hubiesen sido bien tratados? Obviamente los chinos, los esclavos hubieran ayudado a sus amos, ¿sí o no? Porque los habían tratado bien, eso hubiera pasado, ¿sí o no? Entonces, en este caso, pondríamos la letra C. Los chinos se habrían sumado a la lucha por la expulsión de los invasores chilenos. La A dice, aquellos se habrían mantenido firmes en la defensa de sus propiedades, pero si no eran propiedad de los chinos. Las maquinarias y las herramientas de aquellos no habrían sido ocultadas. No. Si eran esclavos, ellos le decían, oye, oculta esto. Y ellos tenían que obedecer. O sea, los mismos chinos sabían dónde estaban las máquinas, porque a ellos mismos les habían dicho que lo escondan. ¿Sí o no? La D dice, se habría incrementado la producción agrícola y ganadera en las haciendas. La D también es una opción. Claro, la D también hubiese sido una opción. Pero no hablaba que al ser esclavo la producción era baja o alta. No hablaba de ese tema. Por esa razón la D no puedo marcar. Pero la C sí, porque ¿qué es lo que buscarían los hacendados norteños, peruanos, cuando llegaban los chilenos a querer saquear? Su reacción tenía que ser enfrentarse, ¿no? Enfrentarse para votarlos a los chilenos, o sea, para expulsarlos. Y si hubieran estado de amigos, ¿no? Con buenas migas, como decimos nosotros, con los chinos esclavos, obviamente los hubieran apoyado. Por eso marcamos la C. Profesor, Sí. disculpe, ¿cuál es la alternativa de las 6? Ah, de la 6. A ver, no marcamos, ¿no? La A. Ya, profesor, gracias. O sea, ese es el incompatible, ¿cierto? Ya. Vamos ahora a otro texto, ¿ya? A otro texto. Para aquellos que se dedican a la docencia, es una alegría, es un honor el leer sobre Paulo Freire. Paulo Freire es un brasileño, ¿no? Por lo tanto habla portugués, pues, ¿no? Y que habla de muchos temas de la educación. ¿Por qué? Porque él es pedagogo. Te da una nueva visión respecto a la educación. Muy interesante leer a Paulo Freire. Con mucha ética, ¿no? Con mucha ética. Es lo más importante de Paulo. Bueno, disculpe que sea tan confianzudo, ¿no? Bueno, Paulo Freire es un pedagogo que ha analizado la problemática educativa desde un punto de vista, mira, crítico. Señala que la deshumanización que padece el hombre es consecuencia de la opresión. Eso afecta no solo a los oprimidos, sino también a aquellos que lo oprimen. La opresión a los seres humanos. La violencia ejercida por los opresores, tarde o temprano genera alguna reacción por parte de los oprimidos. Y estos generalmente anhelan convertirse en opresores ¿de quién? De sus ex opresores. Sin embargo, los oprimidos tienen para sí el desafío de transformarse en los restauradores de la libertad de ambos. Claro, tú y yo siempre vamos a decir lo siguiente, ¿no? Libertad para todos, justicia para todos. Siempre vamos a pensar así, ¿no? Lo cual no está mal, está muy bien. Pero acá el autor nos está haciendo ver que aquel que quiere la libertad, la justicia para todos, cuando deje de ser oprimido, se va a convertir también en un opresor. ¿De quién? De sus ex opresores. Van a oprimir a esas personas. Dice que ese va a ser el resultado natural. ¿Qué te parece? Resultado natural. Y nos tendríamos que poner en ese papel, en esos zapatos, ¿no? ¿Cómo entender eso que dice Paulo Freire, ¿no? A ver, vamos a suponer, ¿ya? Que existe una
un grupo social que está en la política y hay otro grupo que se siente oprimido por ese grupo que está en el Estado, en el gobierno, etcétera. Se siente oprimido. Y en algún momento llega la oportunidad de pasar a ser el, el gobernante. O sea, si él tenía como una especie de opresor al gobernante, porque el gobernante no servía a sus intereses, y él llega a ser el gobernante, o sea, se vuelve opresor, ¿sí o no? El que era oprimido se vuelve opresor. Y como es opresor, ¿contra quién se va a ir el opresor? Contra aquellos que fueron presidentes, gobernantes, ¿no? Con los antiguos políticos, ya sean congresistas, ya sean ministros, se van a ir contra ellos. Conclusión, se van a convertir en opresores de sus ex opresores. Ah, ahora sí entendemos, ¿no? Sin embargo, los oprimidos tienen para sí el desafío de transformarse en los restauradores de la libertad de los dos. Porque la idea es esta, ¿no? Si bien ellos fueron opresores, ahora luchemos para que nadie sea opresor. Pero no ocurre eso, dice el autor, ¿no? No ocurre eso. Los oprimidos son descritos por Freire como seres duales, o sea, con doble función, que de algún modo idealizan al opresor. Lo ven como malo, 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 malo. Se trata pues de una contradicción. En vez de la liberación, lo que prevalece en el oprimido es la identificación con el contrario. Es la sombra testimonial del antiguo opresor. Ellos temen a la libertad porque ésta les exigirá ser autónomos y expulsar de sí mismo la sombra de los opresores. De esta forma deberían hacer un hombre nuevo, claro, pues, ¿no? Que no sea el oprimido y que ya no sea oprimido ya, es un hombre nuevo, ya no es oprimido, es libre, que supere la contradicción. ¿Cuál es la contradicción que hay? Que deja de ser, deja de ser oprimido, pero también no debe ser, llegar a ser opresor. Entonces ahí sería el objetivo ser un hombre libre. Ni opresor ni oprimido. Fuiste oprimido, dejaste de ser oprimido, pero no llegues a ser opresor. No vayas al otro extremo. Esa es la recomendación de Paulo Freire. Sin embargo, para alcanzar la liberación no basta conocer la relación dialéctica, no nos basta, ¿no? Nos basta conocer esta relación, opresor y oprimido. A ver, no digamos oprimido, pero siempre cuando hay una autoridad nos sentimos oprimidos, ¿no? A veces nuestros padres nos dicen, no hagas esto, haz esto, y nos sentimos como que, oye, como son nuestros padres nos mandan y obedecemos, pero no nos sentimos, ¿no? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros nos casemos, tengamos hijos? ¿No será que también nos vamos a convertir en lo mismo que nuestros padres? No diabolizando la actividad del padre, ¿no? Sino que a veces el padre le dice, el hijo le pide algo y el padre le dice, bueno, yo no te puedo dar eso. Vas a tener que abstenerte, porque el hijo de repente le puede pedir un celular, ¿no? Un Galaxy 20. Y el padre dice, como sabe que no le puede comprar, dice, no, hijo, eso está muy caro. Y además tú no necesitas tanto. O sea, le pone un... Pero la razón por la cual es que no tiene plata el papá. Y segundo, que si tuviera, no gastaría tanto porque el dinero le es muy urgente a esa familia. Entonces el hijo dice, ah, mi papá malo, 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 malo. ¿Sí o no? No comprende, pues, ¿no? Pero llega el momento en el cual el hijo crece, se casa, tiene familia y sus hijos le piden un celular. El padre dice, bueno, yo quisiera darle un celular, pues, ¿no? Sí, yo quisiera comprarle, pero no me alcanza, ¿no? No me alcanza. ¿Qué le va a decir a su hijo? Mira, hijo, no le va a decir no tengo plata. ¿Qué es lo que le va a decir el papá? Le va a decir, mira, hijo, tú no necesitas tanta tecnología. Con que yo te dé este otro celular, ¿no? Un Galaxy 10, no 20, ¿no? ¿Sí o no? Entonces tú, ese hijo, tú eres ya el papá ahora, ese hijo, ¿cómo te va a ver? Igualito, ¿sí o no? Pasas a ser de oprimido a opresor. Bueno, lógicamente yo no podría decir que el padre y la madre son opresores, sino estoy poniendo un ejemplo nada más, pues, ¿no?
Claro, porque yo también soy padre, pues, ¿no? Y siempre trato de superar esta relación que nos dice Paulo Freire, ¿no? No llegar a ser opresor, ¿no? Y también dejar de ser oprimido, pues esa es la idea, ¿no? Que recomienda Paulo Freire. Bueno, es necesario que éste se entregue a la práctica, praxis es práctica, liberadora. Cuando más descubren las masas populares la realidad objetiva sobre la cual debe incidir su acción transformadora, más se inserta críticamente. Lo mismo sucede con el opresor. Al que éste reconozca su rol, no equivale a solidarizarse con los oprimidos. No le conviene, pues, ¿no? El asistencialismo que gustan practicar los opresores no es sino un intento de minimizar la conciencia de culpa de estos. ¿Qué es el asistencialismo? ¿Alguien sabe de eso? ¿Alguien sabe, chicos, qué es el asistencialismo? Ya, mira, a ver. Los gobernantes se han acostumbrado a crear el asistencialismo o tomar como forma de gobierno el asistencialismo. ¿Qué es esto? Vaso de leche, comedor popular, bono no sé cuánto. ¿Cómo se llama ahora? Yape, no, Yanapay se llama, ¿no? Yanapay. Antes, ¿cómo se llamaba? Bono, no me acuerdo cómo se llamaba. Ya bueno, la cosa es que el Yanapay, por ejemplo, y los bonos anteriores eso es asistencialismo. O sea, es una ayuda del gobierno directo a la población. El vaso de leche, el comedor popular, ¿no? Eso es asistencialismo. ¿Y por qué los gobiernos siempre mantienen el asistencialismo? Porque de esa manera ellos tratan de que las personas estén a su lado, ¿no? Proselitismo se llama eso. Y en verdad eso, yo creo que sí debe haber asistencialismo, pero por ejemplo, tú no tienes dinero, ya, toma tu vaso de leche, toma tu comer popular. Pero para que eso no se mantenga, yo tengo que cambiar tu situación económica. No regalándote, sino dándote educación. Ya, como ya tienes una calificación, aunque sea un trabajo manual, ya tienes cómo mantenerte. Ya no necesitas que el gobierno te siga dando vaso de leche, ¿no? Ya no, ya. ¿Por qué? Porque el gobierno ha pensado en ti y te ha calificado. Calificar es darte un nivel académico, ¿no? Incluso puede ser algo manual también, ¿no? Que hagas artesanía, puede ser. Pero ya tú te vales por ti mismo, ya no necesitas que el Estado te pague, te dé dinero. Pero los políticos siempre buscan eso, que haya asistencialismo para que tú dependas de ellos. Y eso no debe pasar. Eso debe ser algo temporal nada más. Sino que hay personas que no lo entienden así, ¿no? Oye, qué malo, ¿cómo es posible que quiere que desaparezca el vaso de leche? Porque es como decir pobrecito, ¿no? Y a la gente no hay que decirle pobrecita. Hay que ayudarle directamente a que salga de esa condición. Eso es lo que debe pasar. Bueno. En consecuencia, su conducta paternalista, porque así actúan los padres y los gobiernos, deviene en última instancia en refuerzo de las relaciones de dependencia. O sea, refuerzan la dependencia. Por ejemplo, ¿qué logra un padre diciéndole a los hijos, hijo, ¿qué necesitas? Toma. Oye, ¿qué necesitas? Toma. Oye, no trabaje, yo quiero que estudies nada más. No quiero que trabajes. Mira, el padre le dice, no quiero que trabajes, yo quiero que tú estudies. Cuando van a salir a comprar, no, que no salgan. Yo voy a ir a comprar, el padre le dice. Suben al micro, ¿quién se sienta? ¿El padre o el hijo? El padre dice, siéntate tú. Al hijo le dice así, o sea, lo trata de excesivamente paternalista. Porque ese niño, quieras o no, bueno, no se quiere, pues, ¿no? El padre muere, ese hijo no sabe hacer nada, ni tenderse en su cama, ni servirse un desayuno. Alumno, usted se está durmiendo. Alumno, usted se está durmiendo. Ah, profe, sí, que no toma desayuno, profe. ¿Y por qué no toma desayuno? Mi mamá no me ha servido, profe. Por favor. A esta altura, por ejemplo, un alumno no puede estar sus padres escribiéndole. De repente habrá hecho el desayuno, pero uno mismo tiene que servirse. Por si no, a ese hijo lo están creando con una relación de dependencia. Los padres se mueren. Estamos hablando de un ejemplo nomás, pues, ¿no? Nadie va a querer que los padres se mueran, pues, ¿no?
Y los hijos no saben hacer nada, ¿no? Sientan agua, se le quema el agua. No, pues, tienen que saber hacer algo para subsistir, ¿no? Incluso para ayudar también a sus padres, ¿no? Tiene que ser así. Bueno. La verdadera solidaridad debería expresarse transformando a los oprimidos en hombres reales libres, ya no sean oprimidos, despojados de toda situación injusta. La violencia de los opresores convierte a los oprimidos en hombres a quienes se les prohíbe ser. Y la respuesta de estos a la violencia es el anhelo de búsqueda del derecho a ser. Pero a los oprimidos solo podrán liberar los opresores a través de su propia liberación. Los oprimidos deben luchar como seres humanos y no como objetos. Este es el descubrimiento con el que deben superar las estructuras impuestas por la dominación. Pregunta 8. En el texto la condición deshumanizado es opuesto, contrario a deshumanizado. ¿Cuál marcarías? La El tema principal que se desarrolla en el texto, ¿cuál es? La B. la D, creo. La B. La C. ¿Cómo forjar al hombre libre? Haciendo que no haya oprimidos y tampoco opresores. Porque dice que las cosas pasan así, que el que fue oprimido pasa a ser opresor después. Cuando no debe pasar eso, porque al ser opresor después, aparece otro oprimido que no es él, ¿sí o no? Como lo que acabo de decir, ¿no? Que, por ejemplo, mira, imagínate que tú siempre dices, ¿no? Oye, que los políticos son así, son asá. Subes al poder tú y haces lo mismo que ellos. Entonces simplemente hemos cambiado de opresor nada más. Porque tú vas a ser el opresor de tu opresor, de tu ex opresor, ¿sí o no? Y eso es lo que no quiere Freire, ¿no? Y a 10. Se deduce que según Pablo Freire, los oprimidos que luchan como objetos, ¿qué hacen? A ver. La C. Si los opresores realmente se solidarizan con los oprimidos, ¿qué deberían hacer? Profesor, Sí, ¿podría explicar la 10, por favor? acá, Ujú. ya. Dice, se deduce que según Pablo Freire, los oprimidos que luchan como objetos. A ver, primero regresamos a la idea. Acá dice, mira, esta es la parte donde dice como objetos, ¿no? Los oprimidos deben luchar como seres humanos y no como objetos. Este es el descubrimiento con el que deben superar las estructuras impuestas por la dominación. O sea que si actúa como un ser humano, ¿ya? Lo que va a hacer es superar la dominación. Y no solamente superar la dominación, sino no pasar al otro lado de ser opresor. Ese es el que actúa como ser humano. Y como objeto, sería que simplemente se libera de la opresión, pero pasa a ser opresor. Ese sería como objeto. Esa parte me dejé entender de cuándo se actúa como humano y cuándo se actúa como objeto. Sí, El humano logra superar no solamente su opresión, sino que no llega a ser opresor después de su anterior opresor, ¿no? No llega a ser opresor. Rompe, o sea, llega a la igualdad. Pero cuando se actúa como objeto,
Se deja de ser oprimido, pero se pasa a ser opresor de su anterior opresor. O sea, se pasa cuando llega al poder, pues, ¿no? Y no debería pasar así, ¿no? Entonces, esa sería cuando se actúa como objeto. A ver acá. Ya, se deduce que según Paulo Freire, los oprimidos que luchan como objetos, a ver, anhelan a humanizar a quienes han perdido el derecho de ser. Ah, ya, acá dice que luchan como objetos, pues, ¿no? Anhelan humanizar a quienes han perdido el derecho de ser, si triunfan devendrán opresores. Ah, ya, tiene razón. Acá ahí la ve, ¿no? Si triunfan devendrán en opresores de sus ex opresores. Claro, esta sería la respuesta. Oye, acá hubo un horror, ¿ah? No sé cómo marqué sí, esto. También voy a borrar esta parte, ¿ah? Yo había dicho que el que actúa como ser humano deja de ser oprimido, pero no llega al otro lado de ser opresor de sus ex opresores, ¿no? Pero el que actúa como objeto sí lo hace. O sea, mecánicamente, ¿no? Como que no pensar, algo así. Triunfa al dejar de ser oprimido. En ese caso, triunfa en ese aspecto, ¿no? Triunfa, pero después deviene en opresor. ¿En opresor de quién? De sus ex opresores. Eso es cuando se lucha como objeto. Ahora sí está bien. Sí, hubo un error. Hubo un error. A ver, la 11. Si los opresores realmente se solidarizaran con los oprimidos, ¿qué pasaría? O sea, pienso que si un opresor se solidariza con los oprimidos, ya no actuaría como un opresor, ¿sí o no? Dejaría de ser opresor. A ver, ¿cuál sería el resultado? Tendrían muchísima pena por la situación de estos, repartirían parte de su bien entre los más pobres, renunciarían sobre todo a su conducta paternalista, devendrían en seres humanos esencialmente libres. La D sería. ¿Por qué devendrían en seres humanos esencialmente libres? ¿Por qué? Porque casualmente se lograría la libertad plena. ¿Por qué no hay libertad plena? Porque el que fue oprimido se convierte en opresor de su ex opresor. Entonces se mantiene, se habrá liberado él, pero al que fue su opresor lo ha convertido en oprimido. Entonces no hay una libertad. No existiría una libertad. Y entonces por eso sería que devendrían seres humanos esencialmente libres. ¿Por qué? Porque el opresor, al solidarizarse con los oprimidos, pues ya dejaría de actuar como opresor, ¿no? Y el oprimido también dejaría de ser oprimido. Entonces habría libertad, ¿no? La D sería. 12. Incompatibilidad, ¿ah? Con lo que dice Paulo Freire. Afirmar que la humanización del hombre, afirmar que la humanización del hombre, ¿qué haría la humanización del hombre? Bueno, lograría la plena libertad. No habría ni opresores ni oprimidos, ¿no? Ahora, ¿qué idea es incompatible a esa idea que acabo de mencionar? A ver, será fruto de la persistente práctica de la resignación, se conseguirá con la superación de su condición actual, será obra de hombres reales libres de toda injusticia, implicará la eliminación de todo signo de explotación. En verdad, esto sí es compatible. Implicaría la eliminación de todo signo de explotación. Eso es compatible, pero me están pidiendo la incompatible, ¿ah? ¿Será obra de hombres reales libres de toda injusticia? También sería compatible. ¿Se conseguirá con la superación de su condición dual? Claro, deja de ser opresor y oprimido. ¿Será fruto de la persistente práctica de la resignación? Esto no lo dice el texto. Esto sería la 12A. Listo, ¿ya marcaron, chicos?
Ya, ojo, que las tres últimas son compatibles con la humanización, porque se logra la igualdad. El único que no refiere a eso sería la A, porque en la A dice que será fruto de la persistente práctica de la resignación. Resignación no es, sino es entenderlo, ¿no? Resignarse es como que se mantiene la idea, pero lo acepta, ¿no? No es así. Ya, continuamos al siguiente texto. Dice, son las 12 de la mañana del primer sábado de mayo. O sea, mediodía, ¿no? Mediodía. Es día sábado. Y no sé qué es más violento a esta hora, que a una pareja con problema de fertilidad que cruza la puerta del hotel de Madrid le griten desde la calle que están comprando bebés, o que el plan VIP de subrogación de vientres en Ucrania de la agencia Surro Family incluya por menos de 60.000 euros la canastilla de bienvenida al crío, una niñera de 9 a 6 a 18 y un teléfono inteligente de regalo. Ser una mujer sola latinoamericana y aún fértil que se pasea callada y curiosa por los stands de Surro Fire. Cuando es mujer sola, no tiene esposo, pero es fértil, está en la etapa de tener hijos. ¿Y por qué se pasea callada en ese lugar de los stands de Surro Fire? Parece como que se quiere prestar para hacer vientre de alquiler, ¿no? Para aquellos que de repente no entienden qué es vientre de alquiler, hay personas que los médicos, ¿no? Le ponen pues el óvulo, un óvulo y el espermatozoide juntos y hacen que ese ser crezca en esa mujer que no ha tenido ni una relación, sino ha sido como una especie de cirugía, ¿no? Entonces esa mujer va a desarrollar un bebé en su cuerpo, pero no ha tenido relación con un hombre, ¿no? Sino simplemente los médicos le han puesto ahí para que desarrolle, ¿no? Ese es un vientre de alquiler. Le pagan también por eso. Al final esa mujer, según el contrato, no debe reclamar maternidad alguna, pues, ¿no? Porque es un negocio, en otra palabra, ¿no? Va por ahí, me parece que va la última parte. Y además acá hay otra cosa, dice, una pareja con problemas de fertilidad. ¿Qué pasa cuando una pareja no puede tener hijos? Obviamente va donde el médico, ¿no? Se hace chequeo, se hace tratamientos para tenerlo. Esa es una forma, ¿no? Otra forma es con el vientre de alquiler. O sea, uno es cuando el médico trata de curarla a él o a ella, ¿no? No sé quién de los dos será el infértil, ¿no? Ese sería el trabajo médico, pero esa es una forma. Y la segunda forma sería, pues, adoptar, mejor dicho, ¿no? Adoptar a un bebé. La tercera podría ser con un vientre de alquiler, que ya sea de ella o de él, se saca de su gameto, ¿no? Y se une de otra persona que de repente ni siquiera los conocen ellos dos, los unen y lo ponen en un vientre de alquiler, por ejemplo. Puede ser. También eso es una forma también, ¿no? De dejar de ser, no tanto estéril, sino de tener hijos, pues, ¿no? Bien. Una feria europea de gestación reemplazada. ¿Qué cosa es subrogada, reemplazada? Gestación es cuando se encuentran en estado, pues, ¿no? Me permite no ser blanco de los manifestantes feministas ni tampoco carnada para ningún vendedor que quiera ofrecerme la posibilidad de tener un bebé a través del útero de otra mujer. Así que me muevo con cierta libertad en medio de estos mundos irreconciliables que chocan ahora mismo, dentro y fuera del hotel. El primero de esos mundos está formado por agencias internacionales de esto, ¿no? Vientre de alquiler, ¿no? Potenciales clientes. Parejas heterosexuales. Cuando una pareja, un varón y una mujer, se casan, o si no, no quieren casarse, pero quieren unirse en matrimonio, ¿no? O sea, quieren vivir como casados. Esa parte ya no importa, ¿no? La cosa es que ellos quieren seguir unidos, formar familia, por decir. Son heterosexuales, un varón y una mujer. Y uno de los dos no puede tener hijos, o los dos de repente, entonces ahí hay una ausencia, ¿no? de la posibilidad de tener hijos entre heterosexuales.
Y eso pasa con ellos, pero también pasa eso también con los homosexuales. Hay una pareja de homosexuales. Ellos quisieran tener un hijo, pero no pueden porque son homosexuales, pues, ¿no? Dos mujeres no pueden tener un hijo, dos varones no pueden tener un hijo. Entonces, como ocurre eso en la homosexualidad, ¿ellos qué hacen? Fácil, adoptan. Bueno, no en todas las legislaciones de todo el mundo no hay eso, ¿no? Pero en algunas legislaciones sí. Ellos pueden adoptar un niño o una niña, ¿no? Los homosexuales, como no pueden tener hijos, entonces pueden hacer eso. Ya la otra sería vientre de alquiler, claro. O sea, ellos donan su gameto, ¿no? Si es femenino, gameto femenino, si es masculino, gameto masculino. Ellos donan eso y se une con otro de otra persona que lo van a hacer en un vientre de alquiler y logran el sueño del bebé propio, ¿no? Por ejemplo, Camilo VI, así tuvo su bebé, ¿no? Él no lo tuvo con una mujer, simplemente él prestó su... Igualmente lo ha hecho ¿cómo se llama? Ricardo Morán, ¿no? El de Yo Soy. También tiene un mellizos y por eso lo ha logrado, ¿no? Y así hay muchos homosexuales que logran tener su bebé. El segundo dice por colectivos feministas que están... Ahora, hay colectivos feministas que están radicalmente en contra. O sea, no quieren que haya vientre de alquiler. O sea, no quieren esa situación. Actualmente en España hacer contrato de gestación, mira, contratos, ¿ah? De gestación de bebés a vientre de mujeres que al final tienen que renunciar a los hijos, pero le van a pagar a cambio de dinero. Es ilegal, dice. O sea que en España es ilegal. Las parejas que pagan por estos servicios deben hacerlo en otro país. O sea, en España no se acepta. Por ejemplo, en Ucrania sí se acepta. Es el destino más barato donde se ofrece todo el proceso a menos de 40.000 euros. En Estados Unidos también. En Estados Unidos también se acepta. El más profesional y caro que puede llegar a costar hasta 200.000 euros. O sea, hay lugares donde sí se acepta ese trato, ¿no? De vientre de alquiler. Como Ucrania y Estados Unidos. En Ucrania es más barato porque es 40.000. En cambio, en Estados Unidos es 200.000. Dice que puede llegar a ese extremo, ¿ya? O sea, hay más barato de $200.000 también. No obstante, si bien en España lucrar con la gestación y su producto está penado por la ley, sí se puede organizar una feria que ofrece estos servicios, lo que refleja una gran contradicción. Claro, porque si hay una ley que dice que no, sin embargo se acepta una feria donde sí se acepte la situación, eso sí sale criticado. ¿Por quiénes lo critican? Los feministas. Hace unas semanas el colectivo No Somos Vasijas, que protestan en contra de ese punitivo negocio, manifestó mediante su portavoz, Alicia Millares, la portavoz, que las parejas que suscriben un contrato de subrogación, o sea, de reemplazar, ¿no? Están anteponiendo su deseo de ser padres a los derechos humanos. O sea, primero quieren ser padres y no le interesan los derechos humanos, ¿no? Sentenció que el mundo debe ampliar el mercado recién, ¿no? Y no publicar, tener hijos, ¿no? Con pregnancia, o sea, con ese vientre de alquiler, ¿no? El cuerpo de una mujer y el del bebé. Bueno, hay que respetar el cuerpo de la mujer y el bebé, dicen, ¿no? Bueno, algo así la idea. Pregunta 13. ¿Cuál es el mayor síntesis del texto? ¿Cómo podríamos reemplazar, resumir, ¿ah? Miren, la palabra síntesis es resumir, ¿ya? Y cuando nosotros escuchamos resumir, siempre es un dolor de cabeza, ¿no? O sea, yo creo que así es para la mayoría. Para mí alguna vez lo fue, lógico, sí. Pero también hay que aprender, pues, ¿no? Aprender cómo se hace, ¿no? Bueno,
Yo quisiera que me tomen atención en esta parte antes de leer las respuestas y desarrollar la pregunta. Antes de eso, miren, una forma muy práctica de demostrar que nosotros sí hemos hecho resúmenes es de la siguiente manera. Todos hemos visto películas, sí o sí, con Netflix, sin Netflix, lo que sea, ¿no? Sí hemos visto películas. Y siempre que hemos visto películas, hemos llegado a contarlo. Y a contarlo a nuestros amigos y hasta lo que no son nuestros amigos, lo conocemos de forma circunstancial, etc. Y cuando contamos una película, estamos haciendo un resumen. ¿Por qué? Porque las características de un resumen es de la siguiente manera. Mira, escucha. Primero, un resumen siempre es más breve que el texto original. O sea, cuando tú cuentas la película, siempre lo vas a contar con menos tiempo con la cual duró la película. Obviamente va a ser así tu cuento, cuando tú vas a narrar, pues, ¿no? Ya. Segundo, ¿qué otra cosa pasa cuando cuentas una película? Pues vas a utilizar tu vocabulario. En un resumen también vas a utilizar tu vocabulario. Quizás vas a tener más cuidado en el momento de resumir, pero vas a utilizar tu vocabulario. Segunda característica. Tercera característica. Cuando tú vas a contar la película, ¿tú crees que vas a contarlo igual que los demás que han visto la película? No, no es así. Supongamos que tenemos a 10 personas que han visto la misma película y esas 10 personas han contado la película. Ellos al contar han escogido lo que les ha parecido más interesante o más importante. Y de esas 10 personas van a haber cosas que van a decir y que van a coincidir. Las 10 personas, ¿ah? Entonces significa que vamos por buen camino, porque estamos haciendo bien el resumen. ¿Puede ocurrir que de las 10 personas, 8 digan igualito y 2 no? Sí, claro, pero eso es parte del desarrollo de los resúmenes. Bueno, a medida que nosotros resumimos, aprendemos a hacerlo de manera más exacta, más precisa. Al comienzo lo podemos hacer con errores. No tanto con errores porque para cada uno lo más importante no siempre va a ser lo mismo, ¿no? Por ejemplo, para mí es importante el fútbol, para ustedes no de repente, ¿no es cierto? Para mí es importante escuchar música de Bad Bunny. De repente tú dices, a mí no me gusta, a mí me gustan los coreanos. ¿Te das cuenta? O sea, todos tenemos diferentes formas de interés. ¿Te das cuenta? Entonces, pero siempre va a haber un elemento común que los va a unir. Y esos elementos repetitivos, cuando contemos la película, esas 10 personas, pues eso constituye la forma, ¿cómo se podría decir aquí en el Perú? Estándar. Sería el resumen estándar. Así como en el Perú hablamos el español y en Lima se habla el español estándar, o sea, todos deben copiar como se habla en Lima, todo el Perú deben copiar, cosa que no pasa, pero la mayoría lo hace, ¿no? Ya, entonces eso sería, ¿no? Siempre que 10 personas vean la misma película, no lo van a contar igual, pero sí lo van a contar parecido. Y ninguno de ellos se puede decir que hizo mal el resumen, sino cada uno tiene su propia forma de ver el resumen. Entonces acá también, ¿no? Profe, pero entonces, ¿cuál sería? Porque si no vamos a coincidir. No, es que acá en este caso se hace preguntas para que la mayoría coincida casualmente, ¿no? Bien, pregunta, ¿cuál es el resumen del texto? Porque acá dice síntesis, pero es lo mismo. ¿Cuál sería el resumen, no? En el mes de mayo en la ciudad de Madrid tuvo lugar una feria de vientres de alquiler en la cual se ofertaban niños a diversos precios. Oye, en la A está bien, pero ahí no está hablando de las feministas, tiene que hablar de las feministas también, ¿no? La B, hasta ahí va ganando la B, ¿no? Una gran feria de subrogación en España se vio opacada por una serie de mítines que en su contra organizaron varios colectivos feministas quienes enarbolan los derechos humanos. Ya puede ser la B también. La C dice la subrogación en España es considerada un delito, razón por la cual las parejas que no pueden tener hijos optan por escribir. También puede ser, pero no habla de las feministas. La D, la feria de subrogación en España refleja una contra pues, oferta del negocio ilegal de vientres.
Manifiesta su copia. Ya, ahí está. Hay B y D, ¿ah? Bebé y dedo. Bebé y dedo. Bebé y dedo. Bebé y dedo. ¿Cuál escogerías? En la 13, ¿ah? ¿Sí? ¿Una respuesta nomás? Ah, es que yo no sé Ponga mejor 13 y la letra al costado, ¿ya? Porque no sé de cuál de las preguntas han respondido. Ah, ya. Ah, muy bien. 13D, obvio, obvio. 13D. Queda 13D. Y acabo de ver a su compañero que también se apellida Vergara. Se apellido chileno. Bueno, los apellidos son para todo el mundo, ¿no? Hay bastantes. En España hay bastante Ruiz. Mi apellido es Ruiz, pues, ¿no? Y eso no quiere decir que yo me sienta español, ¿no? Para nada, ¿no? Me siento peruano. Algunos sí se sienten españoles, algunos peruanos sí se sienten españoles. Pero bueno, se respeta, ¿no? Yo sí me siento peruano 100%. Ya vamos a la siguiente. Ya marcaron, ¿no? Ya. El adverbio acremente connota una crítica. ¿Connotar qué cosa es? No es que qué significa, sino qué cosa se puede concluir en base a eso, ¿no? Furiosa, furiosa, furiosa. O sea, es una crítica muy dura, ¿no? Podría ser exagerada también, pero furibunda es mejor, porque habla de furia, enojo, ¿no? En relación con la sentencia de Alicia Millares, es compatible señalar que, ¿quién es Alicia Millares? La feminista, ¿no? ¿Sí o no? La jefa, la presidenta, algo así, ¿no? Ya, ¿qué pondríamos ahí? A ver. Vamos a ver qué dice Millares, ¿ya? Dice, no somos vasijas. Manifestó Alicia Millares. Las parejas que suscriben un contrato de subrogación están anteponiendo su deseo de ser padres y no toman en cuenta los derechos humanos. Así dice Alicia Millares. Entonces la 15 sería la A. 15 sería la A. Marcamos la A. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Si la feria de subrogación se puede entender como un mercado, cabe inferir que en esos certámenes prima el criterio mercado. Crematístico. Crematístico. Crematístico quiere decir el dinero, ¿no? No es que es un mercado, en el mercado hay comercio, pues. Hay pagos. Por ejemplo, tú quieres ir al Mundial de Qatar. ¿Venderías tu riñón? Porque había un muchacho dijo que había vendido su riñón. No creo, ¿no? Para mí que era una broma. ¿Pero venderías tu riñón? No. Acá su compañero dice, claro, Pi, dice, quizá.
No, la verdad que... Bueno, cada uno tiene su opinión y hay que respetarlo. Eso no quiere decir que estemos de acuerdo, ¿ah? Porque hay gente que... La vez pasada un matemático puso, si no estás de acuerdo con alguien, respeta, dice, ¿no? Y pone 3 al cuadrado, no, 2 a la 3 igual a 9. Así es cuando somos diferentes, dice. Pero no, eso no quiere decir que tú puedes aceptar que alguien diga que 2 a la 3 es igual a 9, pero no quiere decir que compartas esa idea que es igual a 9, ¿no? Porque 2 a la 3 es saber cuándo es 2 por 2, 4 por 2, 8, 8, ¿no es cierto? Claro, él pensará así y tú lo aceptas como que es tu idea, pero no quiere decir que tú digas, ah, tiene razón, es 8. No, no es cierto. Tolerar no significa que estés de acuerdo con la otra persona. Simplemente que acepta su respuesta como respuesta de esa persona, nada más. Bueno, se infiere que la Feria Surreal ha logrado realizarse en Madrid. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se ha logrado? Porque ¿por qué dice ha logrado? Porque en España está prohibido, es ilegal. Es ilegal ese tipo de comercio. Pero parece que lo aceptan en esta feria, ¿no? A ver, sin lugar a dudas, Italia ofrece mejores condiciones de subrogación a precios más cómodos. Hay un vacío legal en España que permite ofertar vientre de alquiler procedente de otros países. La B puede ser. Para las Naciones Unidas existe el desafío de declarar ilegal la observación de... No. Resulta una excelente opción en comparación con hacer un viaje a países pobres de Latinoamérica. No, hay para nada. BB. Esta sería. Claro. Porque, ojo, que no son con españoles, supuestamente no son con españoles, sino son gente de otro país. Porque en España no se acepta eso. Bien, vamos al texto 3. Vamos a hablar de PPK, Pedro Pablo Kuczynski. Cuando digo así, no te estoy diciendo que yo soy hincha de Pedro Pablo. Tampoco soy enemigo, ¿eh? O sea, yo no me puedo poner en esa posición, ni a favor ni en contra. Simplemente mencionó como es un político, un economista, sobre todo es un tecnócrata, ¿no? Claro, yo debo ser imparcial en conceptos políticos. Bueno, el 28 de julio de 2016, durante su primer mensaje a la nación, PPK, para ahorrar ¿no? hablar, ¿no? Prometió que al llegar al bicentenario, los 30 millones de peruanos contarían con servicio de agua potable en sus hogares. Oh, increíble, ¿no? Estamos en el año 200, ¿no? No, ya pasamos el año pasado, ¿no? Estamos en el año 201 y todavía no todos tienen agua. Claro, tú dirás, pero si yo tengo todo el día. Ah, pero ese es Lima. Estás en Lima, estás en Lima. Incluso en Lima no todos tienen agua, por si acaso, ¿ah? Profe, ¿cómo se bañan? Ah, para que veas, mira, problemas que se le presentan. Tienen que resolverlo de otra manera, pues no en su casa. Sí, si nosotros, es que la gente piensa, ¿no? Como vivimos así, entonces así es la vida. No es cierto. Por ejemplo, tú dices, ¿no? Me falta plata para pagar la luz, el agua, tú dices así, ¿no? Ya. Y tú crees que a ti te pasa así y a todo el mundo le va a pasar así. De repente a la mayoría sí. Oye, pero hay gente que no sabe qué hacer con su plata. Y hablando con términos vulgares, ¿ah? Su plata le apesta. Ya no saben qué hacer con su plata. Se van de viaje a Europa, regresan de Europa, se dan, como se dice, un tour por Europa todos los años. Sí, se cambian de carro todos los años. En un mismo año se cambian 2 veces. Son gente que tiene plata. Sí existe. Claro, no piensas que todos son como nosotros. Hay diferentes niveles. Entonces, es cierto también entonces que si aquí en Lima tenemos agua, no todos en Lima tienen agua. Y segundo, imagina que si la ciudad, la capital del Perú, hay gente que no tiene agua, imaginas a gente que no son de Lima, que son de zonas bien alejadas a las zonas como las capitales de ciudad, no tienen agua. Algunos incluso nunca han tenido agua potable, pero sí han recurrido al río. También eso pasa, pero no en todo sitio de río. Entonces la cosa es difícil, ¿ah?
No vayas a pensar que lo que tú no has visto no pasa. No, también pasa. Cosas que no hemos visto pasa. Bueno, para ello PPK implementará dos medidas. Uno, no privatizar a la empresa de saneamiento, lo que decimos Sedapal, pues, ¿no? Nosotros le llamamos Sedapal, ¿no? Pero acá parece que hay otro nombre. Y el incremento del presupuesto que se destina para tal fin. En virtud de este propósito se promulgaron los decretos legislativos 1280 y 1284. Muy bien, buena intención, ¿no? El decreto legislativo 1280 aprueba la ley de marco de gestación y prestación por servicio de saneamiento. Mediante la fusión de las EPS, busca mejorar la gestión del servicio de agua en provincias a fin de mejorar la delicada situación que atraviesan estas empresas, que suman un total de 50. Cuando de acuerdo con el ministro de Vivienda no deberían exceder de 25. Así se lograría atender a 250,000 personas, lo que no viene ocurriendo, razón por la cual se justifica su fusión. O sea, para que haya mejor servicio, se trata de unir empresas. Al respecto, Sergio Salinas, profesor de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, consideró que dicha fusión permitiría aprovechar la economía de escala, sobre todo cuando se trata de empresas cercanas, y recomendó impulsar fuertemente las obras por impuestos en zonas rurales, así como empaquetar proyectos y mejorar de manera más rápida su ejecución. Empaquetar proyectos quiere decir hacer un grupo de proyectos, pero como si fuera uno solo, ¿no? Uno solo. Aquí está, mira. Número de proyectos. En Piura, 134 proyectos. Hay más, ¿no? ¿Dónde hay menos? En Moquegua hay 2 nada más. En Moquegua hay 2. Es el más bajo, ¿no? Lima Metropolitana 4. Provincias 12. En Madre de Dios 3. Acá está 3. El más bajo hasta ahora es este, 2. El más alto es este, 134. ¿Qué son? Número de proyectos. O sea que en Cajamarca, acá está. Cajamarca hay más proyectos. Interesante. ¿Quién le sigue? Puno. Porque Puno mira cuánto tiene. 131. Puno, acá está. Puno. Lima solamente tiene 16 nada más. Acá está, 16. Lima, provincias y metropolitanas solamente hay 4. Determine la idea principal del texto. Determine la idea principal del texto. La renovación de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento es una obra proselita. Para nada. No mencionaba eso. Las promesas electorales de Pedro relacionadas al servicio podrán ser cumplidas con la privatización. No, sí dice que no se privatice. Falso. Eso que estoy subrayando son los motivos por los cuales no son la respuesta. Los proyectos de agua y saneamiento del Perú buscan hacer realidad la promesa de agua para todos los bicentenarios. La C puede ser. La D dice: los decretos legislativos 1280 y 1284 son mecanismos legales para que la mayoría de peruanos puedan salir de la extrema pobreza o tener agua. Ah, pues sería tener agua. Entonces la respuesta sería la C. ¿Es para que tenga más plata? No. No, pues esos son para el agua. 1280, 1284 es para el agua. Ya. 19. La expresión cerrar brechas, ¿qué connota? Cerrar brechas quiere decir que no haya pobreza, ¿no? No haya necesidades, que todos tengan agua, ¿no? Más o menos por ahí, porque hay una diferencia en donde todos tienen agua y hay unos cuantos no tienen agua. Entonces hay que cerrar esa diferencia, ¿no? Ya en la 19 sería entonces extinción de la deuda, ¿no? De acuerdo con el desarrollo textual y la imagen que se desprende, ¿qué? ¿Qué podría desprenderse? A ver.
Ojo que en Cajamarca hay más proyectos. ¿Lima será gran beneficiada? No, si solamente hay 4 nomás. Si hablamos de provincias, 16, poquísimos. Es cierto que es una solución viable el sistema de obras por impuestos, pero esto es falso, no es la única. ¿Sí o no? Por eso es falso. Entonces la respuesta sería la letra A. 20 sería la letra A. El departamento de Cajamarca sufre graves problemas con el agua. ¿Por qué? Porque mira, si en Lima hay pocos proyectos, es porque Lima tiene agua, ¿sí o no? Por eso es que hay 4 proyectos en Lima. En provincias hay 12. Pero en Cajamarca hay 184. O sea, ¿por qué van a hacer más proyectos ahí? Porque no hay nada, pues. Hay menos, mejor dicho, agua. O nada o menos de agua. Entonces, por eso es que hay más proyectos, porque necesitan más. Y al necesitar más, te podríamos decir, sufre graves problemas. 21. De los proyectos de saneamiento de la infografía es compatible sostener que saneamiento. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde está la parte de saneamiento? Ministerio de Vivienda, Construcción. Total de proyectos, inversión total. Bueno, debe entenderse como que se le está dando la oportunidad de tener más agua, tener agua, ¿no? Compatible, ¿ah? ¿El departamento de Lima alcanza un total de 15 proyectos? No, son 12 son 12. Yo te dije que eran 12. Esto es falso. Son 5 los departamentos que superan los 70 proyectos. 5. Hoy está interesante, ¿ah? Vamos a ver si son 5 ya. Son 6. Son 6, ¿no? Ya. Me ahorraste el tiempo. Entonces, esto falla. En el sur del país, el departamento del Cusco es el que más proyectos tiene. El sur del país, el departamento que me Cusco, ¿no? A ver, Cusco. Hoy que estoy regresando. Cusco, a ver, Cusco. Cusco tiene 43. Nada más, no. Puno es el que tiene después de Cajamarca. Oye, entonces, La D, profesor. dedo, ¿no? Hay departamentos con menos proyectos. Oye, ¿qué pasó acá? Dedo sería. Ya, vamos a marcar con rojito ya. Rojito. Si en el 2021, se supone que esto ha sido escrito antes, ¿no? Todos los peruanos contaran con los servicios de agua potable y saneamiento en sus casas, probablemente, ¿qué pasaría? ¿Sería la única razón para celebrar unánimemente el bicentenario? Podría ser. Los problemas sociales se habrían resuelto. ¿Sociales? Solamente es el agua nomás. El gobierno de PPK sería considerado el mejor del mundo. No te pase, pues. ¿Se mitigaría parcialmente las desigualdades sociales del país? Se mitigaría, sí, parcialmente sí. Hasta ahora puede ser la D y la A. ¿Cuál escogería? ¿La D o la La A? D, porque no sería la única razón para celebrar. Claro, no sería la única razón. Otro sería, ¿qué cosa? ¿El campeonato mundial? Soy más fanático del fútbol, yo, fanático del fútbol. Ya la D. Listo. Ya nos faltan 10 minutos. Vamos a... Ya, ¿hay alguna consulta respecto a lo que hemos hecho o alguna pregunta? Bien, hemos finalizado, Miss. Podemos terminar la grabación. Ya, profe. Chicos, les hago un llamado. ¿Está grabando todavía?